Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces hoy a continuar el tema de carbohidratos. Hoy es la última clase de los temas de carbohidratos. Hoy vamos a ver el metabolismo, el metabolismo del glucógeno. El metabolismo del glucógeno incluye entonces tanto su síntesis como su degradación. Entonces hoy vamos a ver esto. Voy a dejar de compartir la cámara. Voy a iniciar a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen cuando lo estén viendo. Ya, Natalia, ya está viendo. Ahí la ven enterita, ¿cierto? Sí, es correcto. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esperen, yo verifico que esté bien lo del volumen. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ver el metabolismo del glucógeno. Esta molécula cumple un papel fundamental en el metabolismo de los carbohidratos, sobre todo lo que tiene que ver con la homeostasis calórica, porque es la molécula de depósito que permite mantener reservas de glucosa para mantener esos rangos de azúcar que realmente tienen un límite muy estrecho. Entonces, como les había dicho, este metabolismo del glucógeno incluye tanto la síntesis, que se conoce también como glucógeno-síntesis o glucogénesis, dependiendo del libro donde lo estudien, y la degradación o glucogenólisis. Ahora, esa degradación, pues esos son los términos que están en la literatura, pero es más adecuado una glucogenólisis porque es como a partir de esta molécula de glucógeno se pueden obtener esas unidades de glucosa. Entonces, el glucógeno está en todos los animales y vamos ahorita a revisar cómo esa molécula de glucosa puede entonces estar a disposición para, por ejemplo, iniciar una glucólisis. Entonces, también vamos a ver aquí los aspectos de cómo se regula esa pues puede ser la glucogénesis o la glucogenólisis. Pero lo importante de aquí, de esta diapositiva que está acá, lo que tenemos que tener en la Natalia, mente. Sí. Natalia, que para que le interrumpa, me disculpa. ¿Usted sí está grabando? Sí, señor, ¿por qué? Ah, bueno, no. Listo, perfecto. Sí, aquí. Gracias profe, porque a veces, sí, tenemos ese errorcito. Pues tengo ese errorcito. No, está grabando y está grabando prima, sonido, todo. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos que recordar lo que vimos con el profesor Burgos, o hemos visto durante estas clases de carbohidratos, que hay que tener una concentración de glucosa. Ahorita vemos unas diapositivas más adelante de eso. Pero recordemos que el límite realmente es estrecho, ¿cierto? Es más o menos entre 70 y 100 miligramos por decilitro. También recordemos que nosotros evolutivamente estamos preparados para tolerar hiperglicemias, aumentos de glucosa, pero no estamos preparados para tener bajos niveles de glucosa. Incluso esos valores por debajo de 60, 50, depende mucho también de la edad y el estado bioquímico y fisiológico del individuo, pueden comprometer la vida. Sobre todo porque recordemos que existen algunos órganos, tejidos, células, que dependen, su única fuente de energía es la glucosa.
como por ejemplo el glóbulo rojo. Entonces, obviamente hay que mirar como todas esas señales que el, que el lenguaje bioquímico tiene, donde está indicando al organismo si se almacena o se degrada. Eso lo estamos haciendo diariamente. Cuando nosotros nos acostamos, conciliamos el sueño, bueno, así no lo conciliemos, pero entramos en el ayuno nocturno. Recordemos que el ayuno inicia más o menos a las 2 horas y media tenemos un ayuno temprano. Entonces, todas esas moléculas, todas esas hormonas, todo ese cambio de la homeostasis de combustibles, entonces va indicando, va dando la ruta hacia la síntesis o hacia hacia la glucogenosíntesis o a la glucogenólisis. En el caso del sueño, ¿cierto? Es el ayuno. Pero también cuando nos levantamos hacemos el desayuno, o sea, quitamos el ayuno. Es decir, entramos en un estado postprandial. Y ahí entonces empiezan esos ciclos de abastecer las necesidades basales, y seguidamente entonces ya esos excesos o lo que ya no se necesita se guardan perdón, en en los depósitos. Y entonces, pues empezamos esos ciclos de estado posabsorbativo, de ayuno, dentro de alimentación. Y como vamos a ver en otras, esto es una pequeña introducción de todo lo que voy a hablar durante estas diapositivas. Y entonces ahí juega un papel muy importante las hormonas. Hormonas que son pancreáticas, se producen en el páncreas, ¿cierto? Como en la insulina y el glucagón, que son esas hormonas sensibles, son esas señales que recibe del estado de la glicemia, es decir, cómo está el estado de glicemia a nivel de sangre. Entonces la insulina va a estimular el transporte de glucosa hacia las células, y pues como por ejemplo el músculo, el tejido adiposo, bueno, el mismo hígado. Pues recordemos que los dos puntos principales de depósito del glucógeno son el músculo y el hígado. Los otros tienen, sí, pero muy poquito, ¿cierto? Bueno, ahorita hablamos también un poquito de eso. Y entonces esas hormonas van a estimular la actividad de todas estas enzimas que vamos a ver hoy, que pues van a favorecer ya sea la glucogenosíntesis o glucogénesis y la glucogenólisis. Bien, también es importante pensar que el glucagón, ¿cierto? Hay una relación entre el glucagón y la insulina, es decir, el glucagón equilibra los efectos de la insulina y también va a ayudar a que se liberen esas moléculas de glucosa que están depositadas. Pero recordemos que no solamente son estas enzimas, y que además ellas no solamente van a participar en la glucosa, es decir, no solamente está implicado también en la conversión de esa glucosa, del lactato, de aminoácidos, de glicerol, bueno, etc. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué están viendo ustedes acá? Esto es la representación de una célula. Y aquí tenemos los GLUT. En este caso puse el GLUT2, pero puede ser cualquier GLUT. Entonces, voy a explicar porque esta diapositiva, como ustedes ven, hay unas cositas como en gris que no las vamos a ver porque pertenecen a otros sistemas. Entonces la glucosa entra, ¿cierto? Tiene sus transformaciones y seguidamente va hacia el glucógeno.
Pero el glucógeno necesita como tiene un principio, y ese principio es con un cebador que es la glucogenina. Entonces eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué se me queda de esto? Ah, bueno, y ya una vez está el glucógeno, ¿cierto? Que esto va a pasar después de que tengamos la ingesta de alimentos, que hay la digestión, que hay la absorción, que esa glucosa llega al torrente sanguíneo, luego pasa hace sus procesos de oxidación a nivel intracelular, pues en el citoplasma, y recordemos que su principal función es mantener la energía. Pero ojo, ojo con esto que es muy importante, que fue lo que les vimos en las últimas clases. Nosotros aquí al metabolismo le damos una dirección muy relacionada con el energética, con las funciones energéticas que tienen las macromoléculas. Pero recordemos que la glucosa también hace algunos, se producen algunas moléculas que están que tienen diferentes funciones, como las funciones estructurales, bueno, otro tipo de funciones. Bien, entonces esa glucosa pasa y recuerden que por estos transportadores, entonces lo primero que hay que convertir esa glucosa es en glucosa 6-fosfato, que ya suficiente ilustración hemos visto, aunque lo vamos a mencionar aquí con las exoquinasas o glucoquinasas, pues es lo mismo, ¿cierto? O sea, la que fosforila le da un fosfato en el carbono 6 a la glucosa. Bien, vamos entonces a entrar primero. Bueno, aquí les voy a hablar, tengo como dos partecitas, ¿cierto? Voy a empezar con la función del glucógeno, luego vamos a ver la estructura, pero volvemos un poquito como a la función, que es como la parte aplicada del glucógeno que ustedes deben tener en mayor consideración en su ejercicio clínico. Entonces, ya vimos que tiene que haber una homeostasis de glucosa representada en glucosa, o sea, de carbohidratos representada en glucosa, porque para muchos órganos es la única fuente de energía, es el único combustible que está disponible. Entonces, de acuerdo a la concentración de glucosa, algunas hormonas que son producidas en el páncreas, como la insulina y el glucagón, van a ser sensibles a esos niveles de glucosa. Entonces, si está alta la glucosa, ¿cierto? La insulina, que coloquialmente, pues, yo no sé quién se inventó, dijo eso, pero eso es por tradición oral, es como el ahorrador del banco. Entonces, lo que va a hacer esa insulina es que va a promover la glucogenosíntesis, ¿cierto? Es decir, hacia a llevar a los depósitos de glucógeno en sus principales órganos de depósito, que son eh, eh, el hígado y el músculo. Como vimos que algunos órganos o células, un órgano que es muy importante es el cerebro, porque el cerebro no tiene la capacidad de utilizar eh, muchos combustibles que no pasan la barrera hematoencefálica, como por ejemplo ácidos grasos de cadena larga, bueno, etcétera. Entonces, el cerebro, ¿cierto? Su principal fuente de energía es la glucosa. Bueno, entonces, pero además, ese glucógeno también está permitiendo, eso es como desde el punto de vista energético, pero también el glucógeno nos está ayudando para que estén los niveles adecuados de este metabolito, que es la glucosa 6-fosfato, que puede tener diferentes cursos, como ya lo hemos visto en las vías que hemos visto anteriormente. De acuerdo a esas necesidades del organismo, entonces esa glucosa 6-fosfato
pues se direcciona, como vemos aquí, por ejemplo, la vía de las pentosas. O como por ejemplo ser fuente para hacer glucólisis, o incluso sustrato para terminar una gluconeogénesis, o también para producir a través de esa glucólisis ese metabolito intermediario que va al metabolismo central, ¿cierto? Para la producción de energía. Bien, entonces la función de ese glucógeno va a depender, y eso sí eh, es lo que va a modular esta vía, estas dos vías, va a depender de las necesidades del organismo, va a depender de las necesidades fisiológicas y bioquímicas del organismo. Entonces obviamente va a depender o del ayuno o de la alimentación. Es decir, en el ayuno vamos a estimular la glucogenólisis, vamos a estimular esa obtención de glucosa, de las glucosas que vienen de los centros de depósito o de los lugares de depósito para suplir las necesidades de glucosa. Y en el caso de la alimentación o postprandial, por el contrario, una vez hay suficiente depósito, entonces se produce la glucogénesis. Ya les había mencionado también que dentro de las mismas reacciones que se van a dar para la producción del glucógeno, entonces vamos a tener otros metabolitos como la glucosa 1,6-fosfato, la uridildifosfato glucosa, que no solamente va a estar encargada de esa homeostasis calórica, sino que además va a ser parte de la producción de, por ejemplo, de moléculas complejas como los glicoproteínas, glicolípidos, proteaminoglicanos, etc. El glucuronato, que tiene otras funciones, participa en el metabolismo de otros azúcares. Bueno, y aquí les presento esto que es una representación gráfica. Creo que la voy a presentar toda la vida porque me encanta, porque aunque es dibujito, pues me parece muy ilustrativa. Porque en las fotos que les voy a mostrar en adelante, la vida real no se alcanza a ver esto. No tenemos fotos de microscopía electrónica, pues o por lo menos yo no he tenido el acceso para ver la estructura. Fíjense que esto es como una flor, es una roseta, las llaman incluso las rosetas de glucógeno. Entonces ese glucógeno, en los sistemas vivos existen muchas maneras de guardar el glucógeno. Por ejemplo, en las plantas, lo que nosotros nos comemos, la yuca, la papa, algunas las raíces, los tubérculos o las plantas en sus diferentes formas, tienen depósitos de glucógeno o guardan el glucógeno, o el glucógeno se guarda en forma, por ejemplo, de almidón, o en los insectos, en otro tipo de formas de obtener el glucógeno. De hecho, las cadenas de glucógeno, las cadenas, los polisacáridos, en sus diferentes formas, por ejemplo, en los insectos, producen esas estructuras que son rígidas, como las que tienen los citoesqueletos de los insectos, o sea, la pterina, se escribe pterina, ¿cierto? Y son duras y rígidas y les permiten las funciones que necesitan esos microorganismos. Eso que nosotros vemos son cadenas de polisacáridos. Bueno, pero en nosotros los organismos, por nuestra evolución y nuestras dinámicas y nuestro comportamiento, la evolución desarrolló esta molécula que se llama el glucógeno, que permite, por favor, profe Burgos, me va interrumpiendo, que hay algunos datos muy importantes que usted siempre menciona, entonces de pronto se me van pasando.
Esta molécula Listo, ahí, gracias. como la vemos ustedes, fíjense, imagínense ustedes que cogiéramos cada una de estas ramitas y la pusiéramos en una sola hilera, ¿cierto? Ocurriría como en el DNA. Se necesita mucho espacio para poder guardar esas cadenas de glucosa. Pero además tendrían una forma, porque estos no son perlas de plástico, sino que son productos químicos, físico-químicos. Entonces, pues obviamente no tendrían a la disposición que tiene la versatilidad que tiene esta molécula de permanentemente estarse modificando para tener a disposición el uso de esas glucosas. Entonces, y básicamente porque el glucógeno está formado por esos residuos de glucosa, y entonces va a hacer unos enlaces, ahorita lo vemos más en detalle, hace unos enlaces 1,4, o sea, entre el carbono 1 y el carbono 4 de la molécula, ya lo vamos a ver, y hace sus ramificaciones por enlaces 1,6, o sea, en el carbono 6 de una glucosa con el carbono 1 de otra glucosa. Entonces eso hace que haya unas cadenas que sean lineales y otras que sean ramificadas. Entonces eso, como ya les mencioné, por un lado va a permitir que haya mucha más cantidad, y entonces en órganos que requieren por sus dinámicas, como el hígado, por su función metabólica, o como el músculo, por las mismas funciones que tiene el músculo, va a tener mayor disposición de, eh, de glucosa o del combustible. Recordemos que el glucógeno hepático va a mantener esa glicemia durante el ayuno, bueno, también durante el ejercicio, pero el glucógeno muscular, ¿cierto? Está más, eh, se deposita ahí más direccionado hacia generar ese ATP que se va a necesitar para la contracción muscular. Entonces, fíjense ustedes que esto se parece como un árbol, como una roseta, pero si vemos aquí estas ramificaciones de acá, eso va a parecer como un árbol, ¿cierto? Entonces, y esto va a estar dentro, en el interior de la célula, y, eh, y más o menos, entonces, más o menos no, sino que permanentemente se va a estar armando y desarmando dependiendo de las necesidades que tenga la célula. Pero miremos que aquí tenemos una estructura que simboliza una proteína. Esa proteína es la glucogenina. Es decir, el glucógeno va a presentar estos residuos, ¿cierto? Que son los que van a estar a disposición, pero inicialmente, cuando se empieza a formar, esta glucogenina es un cebador, es como un primer, es para poder dar inicio hacia la formación de esta roseta. Fíjese que se unen estos residuos de glucosa, que son más o menos unos 10, estos de acá, y a partir de esa glucogenina, entonces se van a poder dar esos extremos no reductores, ¿cierto? Que es los que van a permitir o van a producir la adición o liberación de los residuos de glucosa, sea durante la síntesis o sea durante la degradación. Ahora, en el músculo, entonces lo conocemos como partículas beta, ¿cierto? Realmente lo que se forman son glicosomas, como vemos en esta gráfica. Entonces son partículas beta, y las del hígado son las partículas alfa. Estas se conocen como rosetas y estas se conocen como partículas esféricas. Más o menos contienen unos 60.000 unidades de glucosa. Realmente es mucho en muy poquito espacio.
Entonces aquí esta es la foto que les digo que es como lo más cercano. Bueno, ahí presento otra. Entonces fíjese que estas son las cadenas. Aquí observamos, vamos a analizar. Eh, Recuerde que nosotros no exigimos las estructuras, pero la mejor manera de aprender, estudiar bioquímica es deconstruyendo, mirando y analizando la molécula para poder entender. Entonces, estas son unidades de glucosa. Analicemos una de estas glucosas. Fíjese que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Es una hexosa. Este es el carbono 1. Y tenemos aquí el carbono 4. Fíjese que aquí tenemos lo que se llama un extremo reductor, reductor, y hacia acá el extremo no reductor. Eso es lo que va a permitir que permanentemente se esté armando y desarmando la molécula, como veremos durante el metabolismo. Pero aquí lo que quiero explicarles es entonces esas cadenas lineales, como las vemos aquí, estas que están en amarillito seguido, las moradas van a representar la ramificación. Fíjese que la unión se da entre el carbono 1, específicamente alfa 1, y el 4 de otra glucosa. Por eso se dicen uniones 1-4. Bueno, estas son las que conforman las estructuras lineales. Y las ramificadas, el enlace, recordemos entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 6 se va a unir con el carbono 1 de otra glucosa. Y aquí entonces son estos punticos morados que estamos viendo que es de ramificación. Entonces nosotros tenemos toda una batería de enzimas que son las que están permitiendo esto. Estas glucosas entonces aquí también van formando cadenas. Esas cadenas, entonces, como vamos a ver durante esta clase, los trozos de estas ramificaciones se pueden ir pasando hacia una cadena líder o central para irlos formando, y igualmente se van a ir ramificando, y de aquí se van a sacar las glucosas que van a tener el fin de proveer el combustible, pues o sea, o la glucosa que luego va a ser convertida en combustible. Esta es otra foto que traje que me parece muy hermosa porque, bueno, aquí, perdón, entonces aquí están cómo es esa conformación, la conformación alfa y las betas, estas rosetas, y así es como se van depositando el glucógeno. Esta es una microfotografía de músculo esquelético. Bien. Entonces, miren que esa roseta, ¿cierto? Tienen más o menos una micra, ya vimos que tienen más o menos unas 60.000 unidades, y básicamente eso que estamos viendo es simplemente cómo se va exponiendo para que esa estructura ramificada tenga ese lado catalítico, regulador, del que se puedan disponer las glucosas. Bueno, aquí les dejo yo les puse unas gráficas accesorias porque para nosotros es como más fácil, pero ustedes, para que se vayan permeando, adhiriendo a este conocimiento, aquí vemos entonces, vuelvo y les repito, cómo se da el enlace 1,4, los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6. Recordemos que vamos a conocer en esta clase enzimas que van a tener la capacidad de romper estos enlaces 1,4 o 1,6 o de ramificar, es decir, de hacer la unión de estos enlaces 1,4, 1,6. Y estas son las unidades de glucosa que se van a ir o uniendo o se van a disponer de ellas en la glucogenólisis. Bueno, entonces aquí está una representación gráfica de cómo se empieza a dar la síntesis del glucógeno, como decir, donde va a empezar el nicho de esas rosetas que vimos. Es decir, que aquí estamos viendo la estructura, ahorita vemos un poquito más de otros detalles,
Pero esto es lo primero que sucede. Obviamente esto que tiene que ver con la estructura del glucógeno hace parte de la glucogenosíntesis o glucogénesis. Ojo con lo siguiente, chicos. Acuérdense la otra grafiquita que les había mostrado, y es cuando nosotros estamos aumentando y armando esas rosetas, entonces estamos en un proceso de glucogenosíntesis, ¿cierto? Estamos promoviendo a que se depositen esos glucógenos. Pero hay en el tiempo, en el espacio, una, ¿cómo decir? Una primera vez, lo que profe, ¿cómo lo diría yo? Es que eso es como la primera vez, no, eso en biología y en bioquímica no se usa. Pero para dar el inicio a esos depósitos, entonces necesitamos, como les digo, la glucogenina, que es una proteína. Entonces ahí, en esa glucogenina, viene una glucogenosintasa, ahí va a empezar a pegar las unidades de glucosa. Entonces va uniendo, en estos círculos que ven aquí son la representación de la glucosa, es para hacerlo entender. Entonces a esa glucogenina se le van a ir uniendo esas, pues se le van a ir pegando esas unidades de glucosa. Aquí pues el dibujito no está muy bien hecho porque es aproximadamente cuando tiene unas 10 unidades, ¿cierto? A partir de que ya, bueno, no, sí está bien, perdón. Mire que aquí tenemos 3, 6, ¿cierto? A partir de esas 10 unidades, ¿cierto? Él sigue formando aquí, pero también va empezando a hacer las ramificaciones. Y así es como va haciendo la estructura. Natalia, Sí, profe. ¿Va a pues mencionar como algo? para mencionar algo, sí que la glucogenosintasa necesita, así como lo dijo usted hace un rato, una pequeña cadena de glucosas para poder iniciar. O sea, necesita como un primer, así como usted lo dijo ahora. La glucogenosintasa no puede arrancar de cero para empezar a sintetizar glucosa, no, necesita pegarse de una cadena corta para encarrilarse, digámoslo así, y continuar la síntesis. La glucogenina le proporciona a esa cadena, así como usted está mostrando ahí. La glucogenina le proporciona esa cadena corta para que se pegue la glucogenosintasa y siga sintetizando. ¿Listo, Sí, Natalia? que no, y ahí pues no vamos a ver el detalle, pero incluso, por ejemplo, esta glucogenina, glucosiltransferasa, la glucogenosintasa, estos iones de magnesio se convierten en un modulador de eso. Pues, pero no vamos a entrar en ese detalle. ¿Listo? Bueno. Y entonces, o sea, esa es la primera vez, o sea, cuando empezamos a formar como esos puntos donde van a empezar a hacer esto que permanentemente se va a estar dando, es la ramificación y derramificación. Cuando estamos hablando de ramificación, estamos hablando de esa glucogénesis, ¿cierto? Donde no solamente es formar estas cadenas líderes, estas cadenas largas, entre comillas lineales, ¿cierto? Que van a estar con enlaces 1,4, sino también los 1,6, que son las ramificaciones. Pero además que no es una molécula como lo estamos viendo aquí en estas gráficas, rígidas, quietas, sino que permanentemente ellas se están modificando, se están adecuando con el fin de proveer las condiciones para tener esa glucosa que se va a necesitar en un momento determinado. Aquí vemos en esta representación como esta cadena 1,4 que es de una ramificación y que aquí hay otra ramificación como toma algunas de las de los esto aquí sería un trisacárido, ¿cierto? 3 unidades y los pasa a otra cadena lineal de enlaces 1,4. Bien. Entonces ahora sí entremos como a lo que a todas esas baterías de enzimas,
¿cierto? Que van a ayudar a la formación del glucógeno. Recuerden que lo pueden encontrar como glucogenosíntesis, glucogénesis. Y simplemente podríamos con esto ver y dar por terminado qué es la glucogenosíntesis, ¿cierto? Entonces, básicamente, partimos del hecho de que entran glucosa, de acuerdo por los GLUT, se fosforila. Ojo, porque ya voy a entrar un poquito en detalle de esto. ¿Listo? Bueno, entonces esa glucosa 1,6 por una fosfoglucomutasa cambia el fosfato del carbono 6 al carbono 1 para seguidamente, ¿cierto?, convertirse en UDP glucosa, que realmente este UDP glucosa es el precursor de esa síntesis de glucogénesis o glucogenosíntesis. Este es el real precursor. Porque recordemos que estos otros metabolitos, ¿cierto?, pueden tener otros destinos. Entonces ahí, pues obviamente tenemos esta enzima, ya voy a ir paso a paso, ¿cierto? Pero yo siempre hago como una introducción de lo que después voy a hablar detalladamente. Es un poquito repetitivo, pero es una metodología que tengo para que ustedes aprendan. Entonces, aquí vamos a necesitar que esa glucosa, esta que está en forma de 1,6, se le coloca un nucleótido. Recuerden que un nucleótido es una base nitrogenada, una ribosa, un azúcar, una ribosa y un fosfato. Entonces viene un nucleótido de uracilo, UTP, uracil trifosfato. Entonces, con la ayuda de esta enzima que se llama la UDP glucosa fosforilasa, ahorita cuando ustedes ya revisen en casa, que es esa gráfica que les hice así como compleja de la célula, esa UDP glucosa pirofosforilasa, mire que nos está diciendo qué va a hacer. Ya nos va a liberar un pirofosfato, es decir, 2 fosfatos, ¿cierto? Entonces, le entrega el nucleótido, ¿cierto? Y entonces va a convertirse esa glucosa en UDP glucosa. Ojo, porque aquí, no sé, profe, si usted también me quiere ayudar con esto. Mire, en la glucosa quedó un nucleótido con 2 fosfatos, ¿cierto? O sea, se liberó uno. Pero en la acción de la molécula, ¿cierto?, se genera un fosfato inorgánico, ¿cierto? Entonces, por eso queda formado, pues, o en el producto neto de la reacción se dan 2 fosfatos. No sé si usted quiera mencionar algo más. Pues ahorita lo voy a detallar. Esa es una estrategia que se utiliza en la célula para impulsar la reacción, pegarle un nucleótido, así como usted dice. Es una forma de aumentar la energía del enlace para poderlo enganchar después al glucógeno. Sí, lo que se libera es un pirofosfato, que son 2 fosfatos, y después una pirofosfatasa lo descompone en 2 fosfatos inorgánicos. Sí, pero aquí una cosita para que no sé si yo lo dije adecuadamente, porque el nucleótido realmente es un nucleótido difosfato, ¿cierto? O sea, de este trifosfato se liberaría un fosfato. Es así, ¿cierto? Y con la acción de la enzima, ¿cierto?, tenemos otro fosfato, por eso se forma un pirofosfato. El UTP es el que proporciona el pirofosfato, entonces le queda con un solo fosfato, y como ya la glucosa 1-fosfato tenía un fosfato, sí, perdón. queda UDP glucosa, o sea, queda con 2 fosfatos. Sí, perdón. Sí. Bueno, gracias, profe. Sí, estaba yo haciendo Pero eso es para impulsar, pues,
La reacción, la sí, estaba reacción yo para que confundida. sea favorable termodinámicamente hablando, hay que pegarle ese nucleótido. Si no, Sí, no se puede pegar. sí, no, perdón, no, el nucleótido no es, no pasa un nucleótido difosfato, sino un mononucleótido de uracilo. Sí, Exacto, sí. Y bueno, como ya la glucosa tenía uno, pues entonces se completan dos. sí. Voy a entonces ahorita detallar esto, listo. Bueno, bueno, entonces ya ese UDP, ¿cierto? Por la glucógeno-sintasa, entonces va haciendo esa ramificación y va formando el glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la glucosa. La glucosa pasa por los GLUT, ¿cierto? Que son esos transportadores de glucosa. Esa glucosa entonces entra al citoplasma y lo tenemos que fosforilar, ¿cierto? A través de una fosforilasa, ¿cierto? Pues va a ser fosforilada a través de una exoquinasa o una glucoquinasa. Exoquinasa en el musgo, glucoquinasa en el hígado. Y entonces esa glucosa que es fosforilada queda como glucosa 6-fosfato. ¿Correcto? Bien. Entonces ahí pues tenemos un ATP, ¿cierto? Que fue el que aportó ese grupo fosfato. Bien. Ay, perdón. Muy bien. Luego, esa glucosa 6-fosfato la tenemos que convertir. Ahí no se gasta energía, no gastamos ATP, sino que es una mutasa, por eso se llama fosfomutasa. Porque lo que está convirtiendo en la glucosa 6-fosfato en 1-fosfato. Seguidamente, vamos a tener entonces que esa glucosa 1-fosfato reacciona con ese UTP, pues es el mismo dibujito, pero más paso a paso para que ustedes puedan estudiarlo bien y no tengan errores como los que yo acabo de tener. Entonces esa glucosa 1-fosfato se le va a unir o reacciona con ese uril trifosfato, ¿cierto? Y entonces ya nos va por formar el UDP glucosa. ¿Cierto? Como nos aclaró el profesor, vamos a tener la glucosa que está en el 1-fosfato más el que viene en el nucleótido que se le pegó. ¿Cierto? Esto lo va a hacer entonces la UDP glucosa pirofosforilasa. Perfecto. Y vamos a liberar entonces un pirofosfato, ¿cierto? Que también lo llamamos pirofosfato inorgánico. Y que ese pirofosfato, como lo vimos en la otra gráfica, lo va a degradar una pirofosfatasa que va a separar esos dos pirofosfatos. Entonces, recordemos, como acabamos de mencionar, que lo que nos va a ayudar ese ese fosfato es a impulsar esa síntesis de glucógeno. Bueno, entonces miren, aquí lo vemos, aquí dice, vemos qué es lo que sucedió. Para mí es más fácil con las moléculas. Pasamos de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato, ¿cierto? Este fosfato pasó acá. Esta, esta reacción es dependiente de iones de magnesio. Luego entonces va a venir y ese UTP, o sea, el nucleótido que es la base nitrogenada, la ribosa más 3 fosfatos, le va a entregar el UDP, es decir, el monofosfato, sí, el nucleótido monofosfato y se liberan estos dos. Bien. Aquí hay una cosa importante. Ahí podemos decir que cuando la glucosa queda en esta forma, es decir, en forma de UDP glucosa, es como activar a la glucosa para esa glucogenosíntesis. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a entrar en ese proceso de ramificación o de ramificación. Es decir, ahí ya estamos viendo cómo es que se pueden unir esas glucosas. Aquí vamos entonces en estos momentos a hablar un poquito de cómo se da esa ramificación.
Bien, entonces, básicamente vamos a tener, como dijimos, está en la glucogenina, pero vamos a tener una cadena, unas cadenas más o menos de 10, de 11, ¿cierto? Y vamos a tener lo que se llama los residuos, perdón, yo lo paso acá, bien. Entonces, estas bolitas o circunferencias están representando los enlaces 1, 4. Y estos que son los naranjas están representando los enlaces 1, 6. Por aquí tenemos unas bolitas verdes que están representando los extremos no reductores y las rojas están señalando los extremos reductores. Entonces, esas cadenas que tienen más o menos esos 11, 10, 11 o más glucosa, ¿cierto? Que están sobre el extremo no reductor, entonces son las que van a permitir retirar esos pequeñas cadenas que son de 6 o 8 residuos de longitud, que los podemos también llamar oligómeros, ¿cierto? Porque tienen menos de 10 y se pueden ir reinsertando en otras partes de la molécula. Por eso estamos aquí en esa forma de ramificación. Miremoslo acá. Entonces, aquí tenemos la glucógeno sintasa, ¿cierto? Que está haciendo, esa glucosa activada va a ir conformando esas cadenas. Aquí ya vemos una cadena de 11 o 12, pero fíjense que estas que están más claritas, esos extremos, esos oligómeros, pueden ser trasladados a una cadena líder, como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿quién va a hacer eso? Lo va a hacer una enzima que se llama la glucosil 4,6 transferasa. Entonces, esa enzima va a romper los enlaces 1,4, ¿cierto? 1,4 y puede tener dos destinos, o formar el 1,6 como vemos acá, es decir, este trozo de acá puede pasar a formar enlaces 1,6, o sea, ramificaciones, o puede pasar a formar los enlaces 1,4. Esa enzima, que más adelante lo vamos a ver, es lo que se llama la enzima de ramificante o ramificante, que tiene esas dos funciones. La misma enzima tiene esa función de, de partir los enlaces 1,4 y formar, de romperlos, y formar el enlace 1,6. Entonces, obviamente en estas ramificaciones, en esos crecimientos de esta cadena, va a estar esa glucógeno sintasa, que son las que van a agregar las glucosas en los extremos no reductores de las formadas, o sea, estos que tenemos acá. Repito eso que a veces nos da, y eso lo pregunto en el examen. Esa glucógeno sintasa, entonces va a agregar glucosas en los extremos no reductores. Es decir, las cadenas no crecen por estos extremos reductores, sino por los extremos no reductores, ¿cierto? De esas, pues de las que están a disposición. ¿Cuál es el objetivo de eso? Y que siga creciendo. Aunque no es una forma rígida, no puede ser tampoco una forma desordenada, ¿cierto? No crece por este lado y por este. Por eso hay un extremo reductor y no reductor. Así que las ramificaciones o el crecimiento de esas rosetas va a ser por los extremos reductores. No sé, profe, si quiera mencionar algo más o aclarar algo que yo no haya
mencionado bien. Lo que pasa es el extremo no reductor no es sino uno, el extremo reductor no es sino uno, que es el que está pegado de la glucogenina. Los extremos no reductores son muchos, como usted dice, esa es la forma en que la molécula se va ramificando. Pero el extremo reductor, que es el que aparece ahí como rojito, ese es el que está pegado a la glucogenina. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la degradación o la glucogenólisis, ¿cierto? Entonces, esta es esta grafiquita, es todo esto que está acá y que está como en oscuro, es lo que acabamos de ver, que es la síntesis, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver, es la degradación. Cuando estamos hablando de la degradación, estamos diciendo que es a partir de esa molécula de glucógeno se va a generar esa glucosa 1-fosfato que va a ser el producto, el principal producto para que se forme la glucosa libre que se va a utilizar para las diferentes funciones, sobre todo pues de proveer energía. Eso es básicamente, sería básicamente lo que es la degradación de esa glucogenólisis. Tenemos un glucógeno, llega la glucógeno fosforilasa, ¿cierto? Y lo va a convertir en glucosa. Esa glucógeno fosforilasa, entonces, y ojo que es una enzima muy importante porque tiene que ver con es de las enzimas reguladoras de la degradación del glucógeno. Esta enzima también utiliza fosfato inorgánico para poder romper esos enlaces 1,4. Y el resultado o el producto de esa reacción entonces va a ser la glucosa 1-fosfato. Esa fosforilasa lo puse en otras figuritas de arriba representativas, pero esa fosforilasa solo puede actuar cuando hay 4 unidades de glucosa en puntos de ramificación. No es que actúe indiscriminadamente en cualquier parte. Bueno, entonces, traigo este dibujito para que, porque nos ubica en unas partes importantes. Entonces, cojamos una parte de glucógeno, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante aquí, ¿cierto? La degradación del glucógeno no implica gasto de ATP. Entonces, nosotros tenemos esto que está muchas veces en esa flor. Recordemos que tenemos unos enlaces 1,4 y unos enlaces 1,6. Entonces viene la enzima que acabo de mencionarles, que es la glucógeno fosforilasa. Esa glucógeno puede actuar si hay, pues cuando hay, tiene el reconocimiento de estos cuatro residuos de glucosa. Y entonces empieza a degradarlos. Y va degradando esa glucosa sale como glucosa 1,6-fosfato, que generalmente es la que permite o proporciona, viene aquí esa fosfoglucomutasa, ¿cierto? Profe, aquí cabe decir que es importante que esa que habíamos visto para pasarlo de 1,6 a 1,4 es la misma que pasa de 6 a 1 que de 1 a 6, ¿cierto? Es la misma, es la misma. Sí. ¿De qué va a depender eso? De las necesidades del sistema, ¿cierto? De las condiciones bioquímicas de la célula. Entonces ya seguidamente pasa de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, y ya si se va a la glucólisis o se va a otras
a otras vías, ¿cierto? Para la que necesitamos en mantenerla para que sea sensible y toda esa arquitectura, toda esa orquestación química que hay en la sangre, ¿cierto? Entonces, pues ya la glucosa 6 fosfatasa lo convierte en glucosa, que es la que vamos a obtener para sus diferentes funciones. Pero también van a quedar entonces, queda esta conformación, ya utilizamos estas 4 unidades. Entonces lo que está haciendo permanentemente la molécula, ¿cierto? Es esa reacomodación de la molécula. Es decir, las 4 unidades que retiramos, ¿cierto? Las retiró esa enzima desramificante por esa actividad que tiene se llama, tiene una función glucosil 4,4 transferasa para volverla en 1,6, ¿cierto? Entonces, miremos que acá, ¿cierto? Estas unidades de acá pasan, ya lo habíamos visto antes, pasan. Esto aquí tenemos un enlace 1,4 y aquí va a colocarse en esta cadena líder que vemos en amarillo, ¿cierto? Entonces va formando estas cadenas, va reorganizando la molécula. En un momento determinado, ¿cierto? Nosotros podemos quitar esta glucosa que queda aquí con enlace 1,6 con una acción que tiene de alfa 1,6 glucosidasa y podemos quitar esta enzima de ramificación. Bien. Perdón. Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. Aquí les dejo pues como estos dibujitos. Este dibujito me gustó, esta representación, porque nos está mostrando como una parte, es decir, este es como un trozo de esa roseta, que es como un arbolito, ¿cierto? Y esto está miles de veces y es lo que va conformando esas rosetas. Bueno, muy bien, ahora voy a hablar un poquito en detalle como del destino de ese glucógeno, es decir, ¿qué pasa? Bueno, ya vimos entonces que los depósitos de glucógeno son principalmente en el hígado y en el músculo, ¿cierto? Básicamente en el músculo se va a degradar, como ya habíamos visto, el glucógeno para generar esa energía que se necesita en la contracción. Entonces aquí obviamente va a actuar esa enzima fosfoglucomutasa que va a convertir la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y de esa manera es que puede entrar entonces a la glucólisis para convertirla pues finalmente en lactato, en CO2, en agua, y eso va a generar energía. ¿Listo? Ahora, hay que mencionar que el músculo no contiene esa glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esa glucosa no va a contribuir como lo hace el hígado para el mantenimiento de esa homeostasis calórica representada en glucosa a nivel sanguíneo, ¿cierto? Recordemos que este es para la función muscular. Ahora, en el hígado, la glucosa que sale de esos depósitos sí son las que van a mantener esos niveles de glucosa. Entonces, aquí básicamente, fíjense que el dibujito es casi es igual.
¿cierto? La glucosa 1-fosfato, ¿cierto? Se va a convertir en glucosa 6-fosfato por esa fosforuntasa. Pero esa glucosa 6-fosfato va a ser el sustrato para la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, se va a liberar ese fosfato orgánico y la glucosa libre pasa a la sangre. Bien. Miren, aquí a continuación, antes de que empecemos a ver cómo la regulación, aquí quiero mostrarles unas gráficas que nos muestran cómo es esa variación circadiana del contenido del glucógeno hepático. Fíjense que aquí tenemos cómo los niveles de glucosa van a oxidar de acuerdo a ese periodo postprandial, es decir, después de que tenemos las comidas, y cómo después de que a medida que vamos absorbiendo, vamos digeriendo la comida, digeriendo y absorbiéndola, va a ir disminuyendo, ¿cierto? Y el objetivo de todo esto básicamente es mantener, o sea, de la glucogenosíntesis y la glucogenólisis es mantener esos niveles de glucosa. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí que de 8 a 12 más o menos a las 3, o sea, nosotros comemos cualquiera que sea la comida y entonces hacemos un pico abundante, ¿cierto? Y se va bajando los niveles, acuérdense que aquí es de glucógeno, ¿cierto? Ese glucógeno, cuando nosotros hacemos las comidas, pues hay suficiente combustible, entonces se llenan los depósitos, pero en la medida que vamos haciendo el ayuno, van bajando esos depósitos de glucógeno, ¿cierto? O sea, no son infinitos, por eso hay que estarlos llenando. También me parece interesante esta gráfica, sobre todo para tenerlo en cuenta cómo funciona la glucogenosíntesis y la glucogenólisis en los diferentes estados. Ya vimos entonces que nosotros tenemos más o menos, esto es lo normal, que es más o menos 6.1 milimol por litro, es decir, más o menos entre 70 y 100 miligramos, ¿cierto? Pero miremos que este es un rango muy pequeñito, ¿cierto? Y en los pacientes con, como por ejemplo, diabetes o enfermedades metabólicas que llevan a una hiperglicemia, lo más frecuente, una de las más frecuentes es las diabetes mellitus, pero pueden haber otras. Pero como habíamos mencionado, cuando se bajan esos, o sea, en hipoglicemias, ¿cierto? El fin de estos metabolismos que estamos viendo hoy es mantener dentro de estos márgenes sanguíneos, mantener los niveles, los normoniveles, la homeostasis. Miremos esta gráfica que también lo vamos a ver más adelante sobre el control hormonal, porque aquí tenemos la glucosa, cómo va subiendo y bajando, pero tenemos que tener en cuenta los depósitos, el glucagón y la insulina, estas hormonas, aunque ojo, no solamente son esas hormonas como nos lo está indicando acá, ¿cierto? Existen otras como el cortisol, la epinefrina, la hormona del crecimiento, es decir, toda la batería de hormonas de alguna manera influyen en esos estados de hipoglicemia o hiperglicemia, ¿cierto? Pero el fin es en que en esa sincronía entre los niveles de glucosa, entre los niveles hormonales y las ingestas se mantenga regulado con el fin de mantener los niveles adecuados de glucosa. Entonces aquí viene el control hormonal y aquí hay que mencionar una de las grandes enfermedades que tenemos hoy en día a nivel
mundial, que es, momento por favor, que es la diabetes tipo 2, porque tenemos la tipo 1 que puede ser de origen, pues hay muchas hipótesis sobre eso, de origen genético, inmunológico, etcétera. Pero en la diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, recordemos entonces que en el páncreas se van a producir tanto el glucagón como la insulina. Entonces, cuando hay un exceso de combustibles, ¿cierto? Sobre todo de glucosa, entonces se empieza a crear una resistencia hacia la producción de esa insulina, que es lo que llamamos resistencia a la insulina, que va a ser traducido en provocar una diabetes tipo 2. Bien, pero además el páncreas no solamente va a producir esa insulina, sino que también va a producir el glucagón. Además de eso, tenemos, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales se va a producir la adrenalina, y nosotros tenemos en nuestra célula, esto representa una célula muscular, esto representa una célula hepática, y nosotros tenemos entonces receptores de glucagón, receptores de adrenalina, que van a ser sensibles, como es el lenguaje químico, receptores de insulina, y entonces cuando la glucosa se une a esos receptores, la glucosa no, las hormonas, o sea, la insulina o la adrenalina o el glucagón, entonces se dan unas cascadas que van a modular todo el funcionamiento del metabolismo, en este caso de carbohidratos, pero no solamente de carbohidratos, sino de otros combustibles. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos un aumento de glucagón, lo que nos está indicando, se activa esa cascada para decirle a la célula que necesitamos una degradación de glucógeno, que necesitamos una glucogenólisis. Pero ojo, que esto es, recuerden que nosotros hemos ido evolutivamente cambiando para adaptarnos al tipo de vida. Sin embargo, cuando éramos cazadores recolectores, a nivel bioquímico nosotros todavía tenemos un metabolismo que no ha cambiado, no ha evolucionado mucho a cuando éramos cazadores recolectores. Me explico. Cuando nosotros estábamos en la época en que cazábamos, estábamos en la selva, en un espacio donde habían cantidades de peligros, de depredadores, ¿cierto? Entonces nosotros necesitábamos mecanismos bioquímicos que nos protegieran. Por eso, cuando venía un depredador, por ejemplo, estábamos buscando el alimento, viene un depredador, se crea un estrés, necesitamos toda la energía para correr, para salvarnos, etc. Y entonces ahí se libera adrenalina, en ese estado de estrés se libera cortisol. Y esos receptores, como en ese pulso de correr para que no nos coma el tigre, entonces se libera esa adrenalina, y esa adrenalina degrada, le está diciendo a la célula, degrada porque necesito mucha energía para correr, es decir, la actividad del músculo, ¿cierto? Pero además, porque se hizo un gasto importante, pues se va a hacer un gasto importante de energía y necesitamos glucosa a nivel de la sangre, ¿cierto? Eso es un ejemplo un poco caricaturesco, pero es para entender, y eso nos pasa en la vida real. ¿Qué pasa? Hoy en día no tenemos tigre, pero tenemos estrés de las multitareas, de que usted tiene que hacer 1000 cosas, o sea, tiene que trabajar, vivir, educar a sus hijos, pero además usted se pasa viendo redes sociales, televisión, o sea, cantidad de estímulos que llevan a que el cerebro se sienta en un estado de estrés y libere adrenalina, que es una de las razones también por la cual hoy tenemos tantas enfermedades. Bueno, pasemos a ver entonces cómo sería este dibujito. Lo voy a repetir varias veces
lo que va a suceder es que se van a prender, van a cambiar el color de algunas flechitas. Primero les voy a explicar qué representa esta gráfica. Entonces, aquí vamos a ver esa regulación de la degradación y de la síntesis del glucógeno. Es decir, en el metabolismo del glucógeno, cuyo fin es mantener los niveles de glucosa en el organismo, ¿cierto? O de mantener las funciones de la célula para tener la energía necesaria para funcionar. Entonces, en esto que vemos aquí, pues está la cascada del AMP cíclico, ¿cierto? Y entonces vamos a ver algunas que se activan, lo vamos a ver es decir, cuando están funcionando o activadas, ¿cierto? Vamos a ver estas líneas que son continuas y cuando están así como disminuidas o inactivas, ¿cierto? Las vamos a ver discontinuas. Ahora, cuando tenemos estas que son continuas acá es porque son reacciones que están activándose en presencia del glucagón. Y al mismo tiempo ese glucagón va a inactivar las que vemos pues en punteado. ¿Correcto? Es decir, que se va a disminuir, por ejemplo, cuando estamos en ayuno, ¿cierto? Se disminuye a nivel del hígado. Recuerden de todas maneras que eso va a depender si es en el hígado o es en el músculo. Pero bueno, entonces esto representa una célula. Aquí estamos dentro del citoplasma. Esta es la membrana celular. Aquí tenemos, por ejemplo, el receptor. Los receptores pueden ser o de glucagón o de adrenalina o el receptor. En el ejemplo de acá, de esta gráfica, está queriendo mostrar el receptor de glucagón y de adrenalina. Esto pues representa es una proteína, ¿cierto? Que tiene sus dominios. Aquí está una proteína G, se llama así. No voy a explicar toda la cadena en detalle, pero es para decirles, después de que les explique toda la sistemática de acá, ya entonces paso a que veamos cómo es la degradación y cómo es la síntesis. Entonces, tenemos otras proteínas o pues proteínas con actividad enzimática como es la adenilciclasa, ¿cierto? Que es la que va a convertir, después de que se activa, hace un cambio conformacional esa proteína G y la adenilciclasa va a convertir o va a producir el AMP cíclico. Bueno, producir no es el término más adecuado, pero entonces convertimos ese ATP en AMP cíclico. Acuérdense que esto es adenosin trifosfato, este es adenosin monofosfato ciclasa. Y ese adenosin fosfato monociclasa, por una fosfodiesterasa que está aquí a nivel de la membrana, se convierte nuevamente en AMP, en adenosin monofosfato. Ahora, el AMPC ya es entonces el que va a interaccionar con otras enzimas como la proteinquinasa A, que estaba inactiva, ¿cierto? Y ya, entonces, una vez queda activa, pues hace sus funciones, ¿cierto? En este caso, como lo vemos aquí, que no está punteada, va a activar la fosforilasa quinasa, la activa fosforilando, queda activa en forma fosforilada y entonces de esa manera ese glucógeno va a permitir, ¿cierto?, que pues haga ya sea su función de degradación, de síntesis o de degradación. Igualmente acá, ¿cierto? Esa proteinquinasa activada, ¿cierto? Va a modular entonces, por ejemplo, a la glucógenosintasa, ¿cierto? La va a activar y fíjese que voy a hablar en este momento de las que están punteadas. Por ejemplo, en el ayuno, entonces, ¿cierto?
como disminuye la glucosa, entonces no vamos a tener glucogenólisis, esto va a estar de alguna manera inactivo, atrofiado, disminuido, porque disminuye los niveles de glucosa. Entonces obviamente no vamos a favorecer la formación del glucógeno, sino que lo que se está promoviendo es, a través del glucógeno depositado, obtener la glucosa. Muy bien. Vamos entonces a empezar, voy a seguir a la siguiente, pero vamos a hablar de la regulación de la degradación, ¿cierto? Muy bien, ahí. Mira que ya se pusieron unas flechitas en verde, ¿cierto? Entonces, la regulación de la degradación del glucógeno es específica o principalmente en las células hepáticas, por obvias razones, por lo que mire que el mismo dibujito lo dice. El glucagón actúa en las células hepáticas, es decir, los receptores del glucagón son en las células hepáticas. Ahora, los de adrenalina, pues, de epinefrina y todos los otros están tanto en las hepáticas como en las musculares, ¿cierto? Pero el glucagón está principal, y obviamente es muy bonito esto, pues, es la naturaleza, por la función metabólica que tiene el hígado, pero además recuerde que el objetivo de las glucosas que salgan de ahí es mantener los niveles de glucosa. Ojo, no separemos, no pongamos de centro un solo órgano. Recuerde que necesitamos cantidades de células, de órganos que necesitan tener su homeostasis calórica, ¿cierto? Y entonces su única fuente es energía. Entonces mire la función tan importante. Bueno, entonces, continuando, ¿cierto? Ese glucagón, cuando se activa, ¿cierto? Se estimula, se activa. Entonces, lo que va a hacer es estimular o indicarle a la célula que tiene que haber degradación de glucógeno. Entonces, esta hormona lo que va a activar es lo que se llama la vía de la proteína G o el AMP, para activar la cascada del AMP cíclico. Entonces esa proteína G, voy a volverlo a explicar, esa activa la proteína un poquito más rápido que ahora, activa la proteína enilato ciclasa. Recordemos que esto pues está aquí en la membrana celular, y lo que va a hacer es que va a convertir entonces el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico, mire que vamos ya es con la verde, ¿cierto? Ese AMP cíclico entonces va a activar la proteína quinasa o sinasa, proteína quinasa A. Recordemos que esta proteína tiene dos unidades, reguladoras y dos catalíticas. Entonces el AMP cíclico se va a unir a esas unidades reguladoras, que lo que van a hacer es inhibición, y rompe esas unidades o las rompe, ¿cómo se dice? Sí, las rompe esas unidades catalíticas para hacer una forma activa. Eso es lo que está haciendo. Entonces, esa proteína quinasa va a fosforilar la glucógeno sintasa, la va a fosforilar. Y pues eso lo que va a hacer es que va a reducir, porque no, recuerden que en el metabolismo no es que sea solo una vía. Ahí lo que va a hacer es que va a reducir, prendiendo esta parte, va a reducir la síntesis, o sea, la glucogenosíntesis, es decir, la producción de glucógeno. Bien, ahora, esa fosforilasa quinasa fosforilada A va a fosforilar a la fosforilasa quinasa. Y esa fosforilasa quinasa va fosforila a la fosforilasa B. O sea, esta que tenemos acá, que está en forma inactiva, y la convierte en forma activa. Esa fosforilasa A, que ya quedó activa,
es la que va a permitir cortar esas glucosas de los extremos no reductores de las cadenas de glucógeno. ¿Y qué va a producir? Va a producir entonces la glucosa 1-fosfato que la oxidamos en el hígado para convertirlo en la glucosa sanguínea. ¿Listo? Bueno, hay que mencionar un momentico, sí, quiero mencionar la cascada del AMP cíclico. Quiero hacer unas quiero apuntar algo. Entonces, en ese proceso del AMP cíclico, ¿cierto? Que es una cascada, se conoce la cascada del AMP cíclico porque básicamente es una cascada que por la señal hormonal, ¿cierto? Fíjense que es muy bonito porque es una amplificación, ese es el lenguaje químico, ¿cierto? Que se va a amplificar muchas veces, es decir, de la información que le da la hormona de activar la enzima adenilato ciclasa. Entonces se van a producir muchas moléculas de AMP y eso va a hacer que funcione esa proteína quinasa A. Esa proteína quinasa activada fosforila muchas veces a la fosforilasa quinasa, como lo habíamos visto, y son las que van a convertir a la fosforilasa B, ¿cierto?, en muchas moléculas de glucosa 1-fosfato. Listo. Pero tenemos que tener en cuenta que el resultado neto de esa molécula es que van a haber miles de moléculas de glucosa 1-fosfato que se van a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Y ya luego muchas de ellas se van a oxidar hacia la producción de ATP. Pero ¿cuándo sucede esto? Recuerden que esto se va a promover sobre todo en el hígado, en el músculo. Es decir, en conclusión, si bien vimos toda esta parte que es hacia el hígado, ¿cierto? Hay una parte que va a ir hacia el músculo, que es donde necesitamos esa producción de ATP. Aquí, de ATP. Ahora, vamos a ver cómo es esa regulación de la síntesis de glucógeno. Entonces, después de que usted, mire que aquí ya se activaron estas, ¿sí? Veníamos aquí, mírenla, estaban punteadas, pero aquí ya entonces es la síntesis, es decir, cómo se produce, se vuelven a llenar, se vuelve a promover la producción de esas rositas de glucógeno. Entonces, después de que nosotros comemos, hacemos la digestión, se aumentan los niveles de glucosa. Aquí vamos a promover la producción de insulina y la concentración de glucosa en sangre se va a elevar y se va a elevar la insulina en sangre también. Y eso se va a traducir en que va a estimular la síntesis de glucógeno tanto en el hígado como en la glucosa. Entonces, vamos a tenerlo de la siguiente manera. Entonces, en ese estado postprandial, donde va a haber esa degradación de glucógeno, ¿sí? Esa degradación de glucógeno va a disminuir, es decir, todo lo que acabamos de ver va a disminuir porque hay combustible, ¿cierto? Y por lo tanto va a disminuir el glucagón. El glucagón ahí es bajo y entonces la cascada del AMP cíclico no va a estar activada, ¿cierto?
¿qué se va a ver? Entonces, ¿qué vemos? Que el AMP cíclico se va a convertir en AMP por esa fosfodiesterasa que tenemos en la membrana celular. Y el resultado de eso entonces es que va a disminuir el el AMP cíclico, y entonces esas unidades reguladoras se van a volver a unir. ¿Se acuerdan que se habían roto? Es que no es el término adecuado, pero se habían roto, se habían desunido. Ay, profe, me ayuda, no tengo el sinónimo de eso. Espléndido, espléndido. Sí. Entonces, esas unidades, vuelvo y repito, esas unidades reguladoras se vuelven a unir, esas unidades catalíticas de la proteinquinasa A. Y entonces se va a inactivar. Es decir, esto que está en forma activa se queda en forma inactiva. Y la desfosforilación de la fosforilasa quinasa y de la fosforilasa en forma inactiva, ¿cierto? La insulina va a contribuir a que haya una inhibición de las fosfatasas que están fosforilando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, recordemos entonces que esas fosfatasas van a ser clave para la producción de glucosa 1 fosfato, es decir, la proteína fosfatasa 1. Recordemos que esa proteína fosfatasa 1 es reguladora, es decir, se convierte en un inhibidor de la proteína que se va a activar mediante la fosforilación de la proteína quinasa A, ¿cierto? Y el inhibidor va a ser cuando está fosforilado y se va a unir la proteína fosfatasa 1. Ahora, ese complejo, o sea, la va a inhibir. Ese complejo, entonces, ¿cuál complejo? El de la proteína fosfatasa 1 hace que haya una hidrólisis más lenta de la proteína fosfatasa 1 y inhibe la fosforilación. Bien, y eso hace también que haya menor afinidad de la proteína fosfatasa 1 y hace que se desprenda de ese complejo. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Que la proteína fosfatasa 1 esté completamente activa. Entonces, la síntesis, lo que se va a promover ahí es la activación de la glucogenosintasa. Esta glucogenosintasa va a aumentar entonces por el aumento de la concentración de glucosa, y va a hacer esa glucosa entra en la célula hepática a través de la vena porta, y entonces la forma fosforilada inactiva del glucógeno sintasa se desfosforila y hacemos entonces que se promueva la producción de glucógeno, ¿cierto? Por esta glucógeno sintasa. Todo esto pues obviamente entonces va a estar mediado por esa activación es decir, la insulina va a hacer la activación de esas fosfatasas. Bien, entonces aquí les dejo unas tablitas. Estas tablitas les sirve para que estudien, para presentar el examen. Estas son del libro de Marx, donde vemos que de acuerdo al estado del individuo, aquí tenemos por ejemplo en ayuno, entonces aquí nos está mostrando qué pasa a nivel del hígado, qué pasa a nivel del músculo, ¿cierto? Voy a mencionar 2 o 3 para que ya ustedes lo estudien en casa. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando estamos en ayuno, ¿cierto? Se va a aumentar el glucagón, disminuye la insulina, lo que acabamos de ver. Entonces, obviamente, en ayuno se aumenta la glucogenólisis y se disminuye la glucogenosíntesis.
Por ejemplo, en un estrés vigoroso, en una actividad vigorosa, en un ejercicio vigoroso. Mire que aquí tenemos otra enzima, entonces se aumenta la epinefrina, se va a aumentar el AMP cíclico, ¿cierto? Aquí no vimos esto que es otro mecanismo modulador importante, pero no lo vimos en detalle. Y entonces eso va a hacer que se aumente la degradación del glucógeno y se disminuya la glucogenosíntesis, ¿cierto? Ahora, en el músculo, entonces, miremos qué sucede en el ejercicio. Ahí entonces ya vimos que se aumenta la epinefrina, se aumenta la AMP y entonces como resultado se va a disminuir la síntesis de glucógeno, se aumenta la degradación y va a haber mayor glucólisis. Acuérdense que ahí necesitamos energía. Bueno, esto es más o menos qué sucede cuando después de que tenemos una ingesta, la cantidad de moléculas de glucógeno que tenemos en el hígado y cómo a medida que van pasando se van haciendo esos, se va gastando todos esos depósitos de glucógeno, vemos cómo se va reduciendo aquí vemos la rata de glucogenólisis en la medida en que vamos manteniendo esa homeostasis calórica representada en glucosa. Este dibujo también me gusta mucho, es de Harper, porque aquí vemos entonces qué pasa en el ayuno, ¿cierto? Cuando tenemos en las primeras a las 2 horas y media empieza a bajar los niveles de insulina, ¿cierto? Bajan casi a cero y entonces el glucógeno empieza a mantenernos, ¿cierto? Para mantenernos esa glucosa en sangre, se aumenta el glucógeno, ¿cierto? Ese glucógeno no es eterno y obviamente si no consumimos, pues se van a vaciar. Pero además de eso, para poder mantener esa glucosa, también vamos a hacer entonces una gluconeogénesis, como lo vimos. Recordemos que aquí van a funcionar entonces glucagón, catecolaminas. Al pasar mucho más de las horas, no solamente es el glucagón y catecolamina, sino también el cortisol. Bueno, ahora quiero mostrarles rápidamente, no vamos a ver el detalle, pero es esa interconversión entre glucosa y glucosa 6-fosfato que tiene unas implicaciones a nivel de el estado de salud o enfermedad. Es decir, muchas de estas que vamos a ver acá se convierten en enfermedades raras, en errores innatos del metabolismo, porque por alguna razón, generalmente de origen genético, están dañados algunos de estos componentes y entonces se produce la enfermedad. Entonces vamos a revisarlo rápidamente. Tenemos entonces, por ejemplo, en la exoquinasa, ¿cierto? No voy a hablar de todos estos detalles acá de todas las implicaciones bioquímicas y moleculares que tienen, pero esa exoquinasa, ¿cierto? Por esa capacidad que tiene la enzima y que dependiendo esa exoquinasa a nivel, por ejemplo, hepático, ¿cierto? Su KM, es decir, esa sensibilidad que tiene hacia la glucosa, cuando la tenemos variantes genéticas o por en condiciones normales la misma aumento de concentración de glucosa 6-fosfato va a modular la entrada de la glucosa, pero cuando tenemos esta exoquinasa dañada puede producir una anemia hemolítica no esferocítica hereditaria. Para la glucoquinasa recordamos que estas
glucogenasas, la del hígado que va a tener, fíjense que aquí el KM es mucho mayor, aquí no va a haber una inhibición por glucosa 6-fosfato, eh, glucosa 6-fosfato y no tenemos realmente pues como una enfermedad relacionada con esta. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunas que, que van a ser moduladas pues por los GLUT, ¿cierto? O sea, está asociada con la exoquinasa, pero por los GLUT. Lo que sabemos con respecto a glucoquinasas es que en diabetes, recuerden que nosotros conocemos la diabetes tipo 1 y 2, pero realmente son muchas diabetes. Tenemos la diabetes infantil, la diabetes gestacional, bueno. Y ya se sabe que hay variantes genéticas que están relacionadas con la diabetes juvenil, incluso con la infantil y la hiperinsulinemia familiar. Hay variantes genéticas en los genes que expresan esta glucoginasa. Tenemos lo que se llama el sistema glucosa 6-fosfato y cuando tenemos un daño en esta variante genética, esta va a producir glucogenosis. Glucogenosis son el grupo de enfermedades relacionadas con el glucógeno. Eh, con respecto a esta, entonces tenemos lo que es la glucogenosis tipo 1. Dentro de ellas son enfermedades hepáticas, son errores innatos del metabolismo, enfermedades huérfanas. Tenemos la tipo 1, B y C, pues no vamos a entrar aquí en la particularidad. La tipo 1 es la conocida enfermedad de Bonjour. Nosotros en Colombia la tenemos frecuente, ¿cierto? Básicamente lo que va a suceder es que hace un cambio en la proteína importante que pues va a provocar esta enfermedad del depósito. Tenemos otros detalles más sofisticados, que es el transportador microsomal de la glucosa 6-fosfato y es lo que va a producir la glucogenosis tipo 1B. Tenemos otro transportador microsomal de fosfato que es el que va a producir la glucogenosis tipo 1C. Tenemos otros que son los transportadores microsomales de glucosa. Aquí hay varias, ¿cierto? Tenemos con el GLUT1, con el GLUT2, ¿cierto? Nosotros tenemos, incluso ahorita les muestro uno de nuestros pacientes que tiene el síndrome de Fanconi-Bickel, que es glucogenosis hepática y renal. Realmente, por eso se llama el síndrome de Fanconi-Bickel, porque afecta tanto el hígado como los riñones. Y es lo que se conoce la glucogenosis tipo 11. Es muy rara, hay 140 pacientes en el mundo, pero tiene que ver es con los transportadores. Ahora, hay unos que son con el 1 y otros que son con el 2. También van a haber afecciones por la glucógeno fosforilada activada por fosforilación. Tenemos que en la fosforilasa quinasa 1 lo que va a suceder es que hay un incremento de glucógeno por estimulación ya sea neuronal o hormonal, y como resultado de eso va a ser el resultado de una variante genética que produce la glucogenosis tipo 6 y la glucogenosis tipo 9. Todos esos detalles, yo les pongo todos esos detalles, pero nada de eso se lo tienen que aprender. Pero sí pueden llegar a tener en su consulta pacientes con estas enfermedades porque las tenemos en nuestro medio. Todas estas enfermedades entonces se conocen como errores innatos del metabolismo del glucógeno. Vuelvo y repito que yo no voy a entrar en el detalle de esto, para eso está el curso de errores innatos del metabolismo, pero quiero mencionárselo.
Han habido varias clasificaciones. La primera clasificación fue la clasificación de Cori, del ciclo de Cori. Él sacó, y estas fueron las primeras que se glucogenosis que se describieron. Pero pues gracias a la... bueno, y tenemos entonces unas glucogenosis, unas que son hepáticas, unas que son musculares y otras que afectan músculo e hígado, ¿cierto? Aquí les muestro esta tabla. Hoy en día ya tenemos incluso, miren que esto es para el 2014, y yo por ejemplo tengo un paciente con glucogenosis tipo 15, que hay muy poquitos pacientes de España, ¿cierto? Entonces eso cada día, pues con los nuevos avances de la genética y la molecular, se han ido caracterizando, y cada vez pues se encuentran más variantes. Pero en esto lo que les quiero mostrar es que hay unas que son hepáticas y hay otras que son musculares. Y esas manifestaciones clínicas, ¿cierto? Que muchas veces no explicamos en nuestro servicio de urgencias, que son niños o pacientes, sea que tienen unas hipoglicemias cuando empiezan un ayuno temprano, o por ejemplo pacientes las que son musculares como esta, donde hay una intolerancia al ejercicio, o tienen una rhabdomiolisis, o tienen un aumento de una hemoglobinuria, o sea, un aumento de hemoglobina en orina y en sangre, o los niveles de ácido láctico, pues podemos sospechar de que puedan ser este grupo de enfermedades, como este chiquito. Este es Josecito, es un paciente oriundo de Río Negro. Es un niño que nació con glucogenosis. Mírenle aquí su hepatomegalia importante. Este es su madre, pero este es un niño que gracias a que se diagnosticó a tiempo tiene la glucogenosis tipo, el síndrome de Fanconi-Bickel. Pues este niño debería estar mucho más pequeño, debería ya estar inválido, a veces con compromiso de la vida, pero gracias pues como su mamá es médica y su papá tiene un club deportivo, pero gracias como a ese manejo entre los padres y el personal de salud, pues este niño está bien, vivo. Esta es una florecita que él me recogió y me regaló. Entonces pues caracterizar a los pacientes bioquímica y fisiológicamente puede ayudar a que estos niños pues tengan una buena calidad de vida y crezcan y se realicen como personas. Las indicaciones iniciales del grupo, que esta foto la traigo para dejarles a ustedes como un mensaje de que este chico, cuando llegó pues al grupo de salud, le prohibieron hacer las actividades de impacto, de contacto, que no hiciera nada de esto que está haciendo acá. Pero realmente desde que el niño tenga un manejo alimenticio, los medicamentos que estén a disposición en estos niños, hay que manejar mucho la parte de la dieta, evitarles ayunos. Estos niños no pueden comer, por ejemplo, productos con glucosa, con galactosa, con fructosa, por el tipo de transportador. Entonces, haciendo una restricción de eso, dándole su fécula de maíz para evitar los ayunos, el niño puede hacer las actividades que normalmente hace un niño para su crecimiento y desarrollo. Bien. Dale. Así de esta manera, listo. Muy bien. En la línea, no nos salimos de la línea, todos en la línea, todos pisando la línea, eso es. Muy bien. Vamos sobre velocidad. 2 minutos, rápido. Muy bien. Una actividad inclusiva en Mas tem que passar por aqui e beber.
toquetín. No te soy Rosa Ya Toquetín. hoy en día sí, pero cuando me pasaban estos videos. Un niño, cierto, que bajo la educación de sus padres, ya el niño, si le dan un dulce, él dice no, es feliz comiendo sus verduras, porque él desde pequeño lo dijeron de que lo que puede comer, ¿cierto? No, ya la pelotita. Eso es, muy bien, vamos, listo. No, lo que va a Muchas de las cosas que pasan con este tipo de enfermedades y es que los niños les inhiben sus actividades cuando por el manejo de su dieta y los medicamentos que los mantengan regulados, por ejemplo este niño hoy en día ya tiene su hormona de crecimiento, entonces ya logró, porque él siempre estaba por debajo del percentil de crecimiento y desarrollo. Bueno, he terminado. ¿Alguna duda, pregunta, profe? Muy bien, Natalia, todo muy completo, muy bien. Bueno, voy a parar la grabación. Listo.